En una época donde los imperios se destruían con espadas y las traiciones valían más que los juramentos, hubo una persona capaz de desafiar a todos. Mientras Roma avanzaba como una tormenta, ella aprendió a convertir cada amenaza en poder. No heredó un trono, lo arrebató. No pidió permiso. Decidió su destino con la mente, con la estrategia, con la voluntad de no arrodillarse jamás. Desafió a generales, alteró el rumbo de imperios y convirtió su vida en una batalla que solo ella podía ganar. Y cuando el mundo quiso decidir su final, ella eligió el suyo. Esta es la historia de una figura imposible de olvidar. Crónicas de Hierro y Acero. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en Alejandría, una ciudad legendaria construida para ser eterna. Allí, donde el mar Mediterráneo chocaba contra muros blancos y las antorchas iluminaban bibliotecas que contenían el conocimiento del mundo, una niña llegó al mundo como si los dioses hubieran decidido jugar con el destino de Egipto. Su padre, Ptolomeo XII Auletes, no era un rey fuerte, era un hombre que reinaba porque Roma lo permitía, pagaba tributos descomunales, vaciaba templos para comprar favores y sonreía a quienes querían su trono. Su vida era un acto de equilibrio, siempre al borde del abismo. Su madre, Cleopatra V o Trifena, desapareció pronto. Algunos dicen que murió, otros que fue apartada por intrigas internas. El palacio jamás explicó nada, y Cleopatra aprendió desde niña que en la política el silencio suele matar más que las espadas. Su infancia no fue un jardín de flores, sino una escuela de supervivencia. Cleopatra aprendió filosofía, retórica, matemáticas, astronomía, política extranjera, literatura y diplomacia antes de que otras niñas aprendieran a bordar. Pero lo más impresionante era su oído. Mientras otros príncipes ptolomeos hablaban solo griego, Cleopatra aprendió egipcio, la lengua olvidada por su propia dinastía. Y no solo eso, hablaba hebreo, siríaco, árabe, arameo, persa, latín y dialectos africanos. Era un prodigio, un arma viviente. Desde niña entendió que Egipto era un país hermoso pero peligroso. En los pasillos del palacio se tramaban conspiraciones, en los templos se susurraban rebeliones, en Roma se decidía su futuro, y en sus noches de infancia escuchaba los ecos del puerto, los gritos de mercaderes, los pasos nerviosos de soldados, los rumores de que su padre podía ser derrocado en cualquier momento. Antes de cumplir 10 años, Cleopatra comprendió algo que marcaría su vida. En Egipto, el poder no se heredaba, se defendía a cualquier precio. La reina sin trono. Cuando Ptolomeo XII se murió, dejó un reino frágil y una familia aún más frágil. Su testamento decía que 2 hijos gobernarían juntos, Cleopatra, 7, de 17 años, y su hermano esposo Ptolomeo XIII, apenas un niño manejado por ministros corruptos. Cleopatra no era ingenua. Sabía que debía actuar rápido si quería consolidar su poder. Se mostró como una gobernante fuerte. Redujo deudas, enfrentó a aristócratas, ordenó cobrar impuestos con justicia y buscó devolver la autonomía a Egipto frente a Roma. Pero cada decisión que tomaba la hacía más peligrosa para aquellos que vivían de manipular reyes débiles. Los consejeros del joven Ptolomeo XIII comenzaron a tender una red de mentiras. Cleopatra quiere gobernar sola. Cleopatra planea eliminar al niño rey. Cleopatra llevará a Egipto a una guerra contra Roma. La ciudad comenzó a murmurar. Los nobles conspiraron. Sus sirvientes desaparecían. Los regalos que recibía debían ser probados por catadores para evitar venenos. Hasta los muros parecían escuchar sus pasos. Una noche sin luna, la traición se volvió inevitable. El palacio decretó su destitución. Cleopatra fue expulsada de Alejandría a punta de lanza
terminó en el desierto, sin riqueza, sin ejército, sin protección, pero con algo que nunca había perdido: voluntad. Mientras otros se quebrarían, Cleopatra tomó una decisión que marcó el destino de Egipto. No regresaría a implorar su trono, regresaría a reclamarlo. Reunió mercenarios, negoció con tribus del desierto, compró lealtades, prometió recompensas. Solo necesitaba una cosa más: un aliado tan poderoso que hasta Roma temiera enfrentarlo. Ese aliado llegó desde el mar, con una armadura brillante y la mirada de un hombre acostumbrado a cambiar imperios. La alfombra del destino. Julio César llegó a Egipto persiguiendo a Pompeyo Magno, su enemigo en la guerra civil romana. Buscaba refugio, suministros y una alianza temporal, pero encontró un reino en caos, un trono dividido y una guerra civil a punto de estallar. Cleopatra supo que era su oportunidad única, pero ¿cómo reunirse con César cuando la ciudad entera quería verla muerta? Inventó entonces uno de los actos políticos más audaces de la historia. Se hizo llevar enrollada en una alfombra, otros afirman que en un saco de lino, y entró al palacio escondida como un objeto cualquiera. Los guardias, sin sospechar, cargaron el paquete hasta la habitación de César. Cuando los sirvientes desenrollaron la alfombra, Cleopatra salió de ella como un espectro bello y silencioso. Ojos firmes, postura digna, voz suave pero llena de autoridad. César quedó impactado, no por belleza, había visto princesas antes, sino por su audacia. En un solo gesto, Cleopatra mostró tres cosas: que era inteligente, que era peligrosa y que estaba dispuesta a todo por recuperar su reino. Esa misma noche formaron una alianza, política, estratégica y también personal. César declaró a Cleopatra reina legítima de Egipto. La guerra contra Ptolomeo XIII estalló al amanecer. Alejandría ardió durante meses. Las calles se inundaron de soldados. El puerto se convirtió en un cementerio flotante de barcos en llamas. La biblioteca de Alejandría estuvo a centímetros de perderse para siempre. Finalmente, Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo, y el trono quedó sin competencia. Cuando la guerra terminó, solo una mujer permanecía en pie sobre las ruinas del conflicto: Cleopatra, reina de Egipto. La reina de dos imperios. Con el trono asegurado, Cleopatra se convirtió en algo más que una monarca. Se convirtió en una estadista, reorganizó el comercio, abrió rutas, impulsó la agricultura, rehabilitó templos, estabilizó el sistema monetario y devolvió prestigio internacional a Egipto. Mientras gobernaba, César permaneció con ella. Tuvieron un hijo, Cesarión, cuyo nombre oficial sería Ptolomeo XV. Para Cleopatra, este niño era la llave de su sueño. Un futuro donde Egipto y Roma no compitieran, sino que gobernaran juntos. Pero ese sueño era peligroso, demasiado peligroso. Cuando Cleopatra viajó a Roma, la ciudad entera se revolvió. Los senadores murmuraban que Cleopatra estaba hechizando a César, que la reina extranjera quería convertirse en reina de Roma, que su hijo podría reclamar el poder algún día. César la protegía, pero no podía protegerla de todo, y la amenaza se cumplió. El día de los idus de marzo, César cayó apuñalado en el Senado. Roma se convirtió en un mar de sospechas. Cleopatra, temiendo ser acusada, huyó de inmediato. Regresó a Egipto con su hijo, sabiendo que el mundo había cambiado para siempre. Su aliado más poderoso había muerto, y ella estaba sola otra vez. El Segundo Imperio. La muerte de César dejó a Roma dividida entre dos hombres: Marco Antonio, general valiente, impulsivo y carismático; Octavio, joven, frío, calculador, obsesionado con el poder.
Cleopatra observó desde la distancia mientras Roma ardía en guerra civil. Finalmente, Marco Antonio convocó a Cleopatra para una reunión política. Ella llegó a Tarso en una escena digna de un mito. Un barco con velas púrpura, perfumado con incienso, decorado con oro y música, no como seducción, sino como declaración: yo soy una reina y no me someto. Marco Antonio quedó fascinado, pero no por la belleza únicamente, sino porque vio en ella lo mismo que César había visto: una mente capaz de dirigir imperios. Pronto se volvieron aliados y algo más. Se amaron en Alejandría, hicieron planes, formaron un segundo imperio, tuvieron 3 hijos. Mientras tanto, Roma se inquietaba. Marco Antonio estaba formando un poder paralelo y Cleopatra era la chispa detrás de todo. Octavio lo sabía y no iba a permitirlo. Fuego sobre el mar. Octavio declaró la guerra. Roma se dividió una vez más. Oriente apoyando a Antonio y Cleopatra, Occidente apoyando a Octavio. La batalla decisiva fue Accio, en el año 31 a.C., un combate naval que determinó el destino del mundo antiguo. Los barcos chocaron como bestias enfurecidas, el viento rugía, el mar vomitaba llamas, las flechas incendiarias iluminaban el cielo. En medio del caos, Cleopatra vio que la batalla estaba perdida. Decidió retirar su flota para salvar lo que quedaba, y Marco Antonio, al verla partir, la siguió sin pensarlo. Ese momento selló la derrota. El ejército se desmoronó. Los aliados desertaron. Roma celebró. Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto sabiendo que lo que venía no era una guerra, era una persecución. La muerte del general. Octavio marchó sobre Egipto con el peso de Roma detrás. Las ciudades se rindieron sin pelear. Las tropas fueron superadas. El desierto se tragó los restos del ejército de Antonio. En Alejandría, la desesperación creció. Rumores circulaban diciendo que Cleopatra se había rendido o que había muerto para evitar la humillación. Marco Antonio escuchó uno de esos rumores. Cleopatra está muerta. Desesperado, se arrojó sobre su propia espada. La herida no fue inmediata. Agonizaba cuando alguien le informó la verdad. Cleopatra seguía viva. Lo llevaron ante ella. Cleopatra lo tomó en sus brazos mientras la vida se escapaba de su cuerpo. Antonio murmuró, casi sin voz: «Perdóname, no fui suficiente para protegerte». Murió. Y Cleopatra entendió que había perdido más que un amante. Había perdido a su último aliado. La última faraona. Octavio entró a Alejandría no como héroe, sino como verdugo. Sabía que la victoria no estaría completa hasta capturar a Cleopatra viva. Quería exhibirla en Roma como trofeo, como humillación final. Pero Cleopatra no iba a permitirlo. Encerrada en su mausoleo, se rodeó de oro, perfumes, incienso y su corona. Se recostó como una diosa y tomó su decisión final. Según la tradición, pidió que trajeran una cesta con frutas y dentro, oculto entre hojas, un áspid, la serpiente cuyo veneno traía un sueño sin retorno. Cleopatra extendió su brazo, dejó que la serpiente la mordiera y poco a poco sintió cómo la vida se desvanecía. No murió como prisionera, no murió como trofeo, no murió como espectáculo de Roma, murió como reina. Con ella terminó una dinastía iniciada por los generales de Alejandro Magno. Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en provincia romana. El mundo antiguo cerró un capítulo, pero Cleopatra trascendió. Su nombre cruzó los siglos, su historia se convirtió en mito y su figura en símbolo de poder, inteligencia, ambición y tragedia. No ganó su guerra, pero ganó algo que ni Roma pudo quitarle: su inmortalidad.
Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias de personas que nacieron en el caos, que crecieron rodeadas de sombras y aún así decidieron levantarse. Ella cometió errores, amó demasiado, confió en quienes no debía y pagó precios que ninguno de nosotros querría pagar. Pero incluso así, jamás dejó que otros escribieran su final. Su vida nos recuerda que el mundo puede romperte, traicionarte, dejarte solo, pero mientras quede un latido, un pensamiento, un último intento, todavía hay algo que defender. Porque no se trata de ser invencible, se trata de no rendirse. No importa cuántas veces caigas, cuántas batallas pierdas, cuántas puertas se cierren. Lo que importa es lo que decides hacer después. Eso es lo que vuelve eterno a un ser humano. Si esta historia te tocó, si algo dentro de ti despertó, no te detengas aquí. Aún quedan más vidas que cambiaron el mundo, más batallas que esconden lecciones, más destinos que nos enseñan cómo levantar la cabeza, incluso en los peores tiempos. Esta fue solo una. Nos esperan muchas más.